Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. Informe Enigma. Jorge Ríos, Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Esta semana, en Informe Enigma, descubre con Fran Escandell que se esconde detrás de Matrix, de la ciencia ficción a la realidad. Xavier Aguilar vuelve a estar ante nuestros micrófonos para hablarnos de la vida más allá de la vida. Y para cerrar nuestro espacio, regresa Nieves Guijarro con Caosfera, en este caso para dramatizar uno de los versos más emblemáticos de la literatura de ciencia ficción, Fahrenheit 451, una obra del místico escritor, guionista y argumentista Ray Bradbury. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a otro Informe Enigma. Yo soy Jorge Ríos y seré el encargado de guiaros esta noche por estos senderos de misterio. Pero antes de dar comienzo a nuestro espacio de hoy, no podemos hacerlo sin antes dar las gracias a todos los amigos que nos seguís en YouTube, en todas las plataformas de descarga, a través de todas las radios online, a través de todas las radios FM y, cómo no, a todos los seguidores que cada semana estáis ahí a través de CQ Breiko España. Ahora sí, en estos momentos arrancamos el Informe Enigma de esta semana. rpa@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Veo llegar el fin. Veo cómo se extiende la oscuridad. Veo la muerte. Señor Anderson, volvemos a vernos. Le echábamos de menos. Hoy acabará todo. Tú eres lo único que se interpone en su camino. Si no puedes detenerlo esta noche, me temo que no habrá un mañana. ¿Y si todo lo que crees que es verdad no lo fuera? ¿Y si en realidad tu vida no fuera tu vida, sino un videojuego en el que tú eres un personaje más y no lo sabes? Una disfuncionalidad en el sistema o el error en el patrón parece mover nuestro imaginario y sacarnos de lo que consideramos normal para pensar que algo no fluye y no cuadra como debería. Y es que nosotros podemos ser, sin quererlo, parte de un sistema cerrado que nos vigila, proyecta y mueve, sin que nos demos cuenta, sin que seamos los verdaderos dueños de nuestra vida. Sin embargo, poco a poco, al parecer, estamos despertando. Este es el sentimiento que millones de personas actualmente profesan por todo el mundo. Hoy hablamos de Matrix, mucho más que una simple película con Fran Escandell.
ahora sí damos la bienvenida a nuestro compañero de esta noche, Fran Escandell. Bienvenido a Informe Enigma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias. Como hemos dicho en la introducción, Fran, se cumplen 20 años del aniversario de la película de Matrix. ¿Podríamos decir en este caso que sus directores o directoras fueron visionarios de lo que ocurriría en un futuro? Los hermanas Wachowski, en aquel tiempo, pues lo que hicieron fue es crear una película que, eso sí, rompía con todos los moldes, incluso rompía con la tecnología de simulación que existía en aquellos días hace 20 años, ¿no? Rompía con todo eso y entonces formaba lo que yo luego discutiré, uno de los memes más poderosos del siglo XXI, de lo que estamos viviendo hoy en día. Para cualquier información sobre qué son realmente los memes, pues en esta casa, hace aproximadamente 2 años, tuvimos un programa precisamente sobre qué es y cómo se aplica la memética. Entonces, visionarios de algún punto de vista sí, pero luego somos capaces de rastrear, que esto es algo muy importante, rastrear el origen de las ideas. ¿De dónde vienen las ideas, en este caso de los directores de la película? ¿En qué se basaron? ¿Okay? Y en qué se basan los diferentes científicos, por un lado, y los escritores de ciertos libros y de cierta literatura, en qué se basan para hacer sus aserciones, ¿no? Claro, he aquí la pregunta importante, Fran, porque hay ciertas películas a lo largo de la historia que parecen revelarnos lo que quizás sería nuestro futuro, pero vuelvo a lo mismo que acabo de decir hace un momento. La pregunta importante, ¿de dónde han sacado ellos esta información? Exactamente, se las hubiese dado o simplemente ellos, pues en un trabajo muy respetable desde el punto de vista bibliográfico, se van a diferentes fuentes que se pueden identificar perfectamente. Yo las puedo mencionar aquí. Es decir, por ejemplo, la primera fuente tiene aproximadamente, bueno, no se sabe exactamente los miles de años que puede tener una de las fuentes de la película, en este caso, pero son los Vedas, las escrituras védicas de India. Pues se estima que tienen 5 o 6 mil años de antigüedad, pero en realidad nadie sabe cuánta antigüedad tienen. En este caso, en las Vedas, encontramos, luego veremos cómo unimos, porque claro, hay muchos colegas, ¿no?, que no les gusta que hablemos de tecnología y de ciencia y lo mezclemos, ¿no?, o lo fusionemos de alguna forma con religiones. Que las religiones de Oriente, de Oriente en este caso, ¿no?, hinduismo, budismo, más que religiones son sistemas filosóficos. Entonces son tradiciones como tal, ¿no? Son sistemas filosóficos. En este caso, en el caso de los Vedas, tenemos un concepto ahí que es el de lila, L-I-L-A, o lo que podemos, digamos que deletrearlo en español. El concepto de lila en los Vedas se puede traducir como drama divino o como obra de teatro divino. Es decir, que lo que realizamos en este mundo, lo que hacemos en este mundo los seres humanos, ¿okay?, no es exactamente la realidad física, sino que es maya, es ilusión, es un juego que se debe jugar, es un juego que, otro concepto más, que es la rueda de samsara, es el juego acumulativo de experiencias que debes llevar contigo para entonces poder un día salir de la rueda de samsara, ¿no?, en este sentido. Exactamente lo vemos en la película, cuando, por ejemplo, cuando Neo se da cuenta, creo que es en la segunda película, aunque yo me voy a basar más en el contenido de la primera, que es el aniversario, los 20 años. Cuando vemos en la segunda película que Neo está frente a un sinnúmero de pantallas, y que escucha la voz del arquitecto, también una serie de símbolos y arquetipos aquí muy significativos. Cuando está viendo en esas pantallas, en vez de ver un espejo, está viendo las diferentes vidas que ha tenido aquello que se llama Neo. Veremos qué si puede significar eso después, ¿ok? Y está viendo en cada una de las pantallas la reacción que había tenido al llegar exactamente a la misma experiencia. En todos es diferente. No, ese es el sentido de lila. Ha tenido que hacer, a través de la rueda de samsara, ha tenido que realizar
vivir vidas llenas de experiencia para ir aprendiendo. Y cada vez que nace, de alguna forma, cada vez que despierta o le despiertan o elige aquella píldora, ¿no?, famosa que le da Morfeo, cada vez que eso sucedía, entonces, claro, eso es un algoritmo, directamente eso es un algoritmo, es decir, o te vas por aquí o te vas por allá, aquí comienza el juego. Entonces el drama divino es que cuando él decide salir, cuando decide conocer la verdad, ¿ok?, ahí tiene él que estar volviendo al juego de la matriz, que es el de Matrix en este caso, estar volviendo ahí porque es la única forma de contactar al oráculo. Otra que sería la madre de la matriz. El arquitecto es el padre, el oráculo es la madre. Que ella nunca, ya vemos, que ella nunca le habla claro, siempre le habla con enigmas, como si fuese una especie de para los que son los de Tolkien, ¿no?, una especie de Gandalf. Nunca te habla claro, te habla con enigmas. Te habla de una forma que tienes tú que ir a buscar la verdad. No te pueden decir la verdad, tienes tú que ir a buscarla. ¿Cuál es la verdad de esa obra divina, de ese drama divino, por decirlo así, que tú estás desarrollando? El hinduismo, en este caso, también lo podemos hallar en un texto que es mucho más moderno, ¿no? Podemos hallar casi la respuesta, y los oyentes, ¿no?, pueden ir perfectamente a verificar y a leer y a informarse. Se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Aproximadamente unos 2.500, 2.600 años de antigüedad, y en los Yoga Sutras de Patanjali se describen pues los ocho caminos del yoga, en qué consiste realmente en yoga y cuál es el camino de la liberación. Otro concepto dentro del hinduismo que vemos ahí lo vemos especialmente en las relaciones sexuales que tiene el uno, así le llaman, el uno, el neo, que es el uno, ¿no?, que tiene con la triunidad, que eso es un lenguaje hermético muy fuerte, que es Trinity en este caso, Trinity como un elemento femenino, el uno se une al tres. Esto es un lenguaje hermético, ¿no?, en una fusión sexual, pero eso en hinduismo se le conoce como el Kaivalya. Es una unión tántrica y mística del uno con el todo, que el uno con la triunidad de uno mismo, del uno mismo. A Neo, de hecho, le llaman el uno. Le dicen, tú eres el uno, tú eres el elegido, en este caso. Es que en inglés sí que suena mucho mejor. Le dicen, you are the one. Y Neo, en este caso, el nombre Neo tiene que ver... Hay personas que han especulado que el personaje se llama Neo porque digamos que digamos que el dispositivo que se le inserta por detrás de la cabeza llega hasta su neocórtex. Yo he discutido eso. Lo que el Neo realmente tiene que ver con otro tipo de simbología, que es la simbología más que todo, digamos que Rosacruz es el hombre nuevo, es Christian Rosenkreuz, el hombre nuevo, el hombre renacido en este caso, ¿no?, nuevo, ¿ok? Y eso por eso obedece eso es lo que obedece a su nombre. Entonces tenemos ahí en el hinduismo, ¿no?, tenemos los conceptos de samsara, lila, esto de lila como el sueño de Vishnu, ¿no?, el Kaivalya, el concepto de Maya, que es el concepto de ilusión. Este mundo no es real, es el mundo de la ilusión, ¿de acuerdo? Tenemos la enseñanza en las Yoga Sutras de Patanjali, que eso es más budismo, y dentro del mismo budismo también tenemos un texto muy específico que los oyentes pueden ir a leer, además que es precioso. Se llama el Mahavamukya Buddhadansaka Sutra. Vaya por Dios con los nombres. En español puro y duro, la Sutra de la Guirnalda de Flores, así se llama, donde se describe una infinidad de universos simulados como si fuesen círculos concéntricos, como una guirnalda de flores, uno dentro de otro, y cómo se van ganando ahí las experiencias. Eso tiene que ver con las ramas más orientales del budismo, como es el budismo chino, el coreano y el japonés, en ese sentido. Entonces ahí en estos textos encontramos una base en la cual los directores, los hermanas Wachowski ahora, digamos que fueron a extraer esa serie de ideas para ponerlas ahí. Podemos seguir adelante con información más del siglo XX y incluso el siglo XXI, que es donde podemos seguir trazando las ideas que plasma la película. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XX, vamos al nombre de John Wheeler,
uno de los más grandes físicos matemáticos del siglo XX. Este hombre pues fue el último de todos ellos, ¿no? que logró trabajar con Einstein, trabajar con la gente de la física cuántica, etcétera. Y con este nombre de la física cuántica yo sí voy a advertir una cosa. Decía, si mal recuerdo, el gran Richard Feynman, decía algo así como, si tú crees que entiendes la física cuántica, es que no entiendes la física cuántica. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de expresar expresar en términos de física cuántica, que es lo que ha querido significar la película. ¿Okay? La física cuántica es hoy por hoy incomprensible a casi todos los estratos, por decirlo así. Tiene, digamos que, un carácter de uso, pero todavía no podemos entenderlo y vamos a ver ahora por qué. John Wheeler, en este caso, llegó a decir de que la física había llegado, tenía 3 estadios, ¿no? El estadio número 1, que es el de todo como partícula. Todos son partículas. Es decir, el universo es absolutamente material. Existen hoy en día, pues, personas que son físicos de partículas. Estudian la física desde ese punto de vista. Ok. Luego decía él que la segunda fase había sido la de los campos de probabilidad. Y esto es bastante... Aquí tiene que ver ya... lo que la ciencia moderna quiere estudiar, que es decir, ya no como una partícula, sino como una onda en potencia, en posibilidad, una onda de posibilidades o de potencialidades. O sea, vamos de partícula a onda. Y por último, el bit, toda esa palabra que ya la conocemos todos, los bits, ¿no? Es decir, todo es información. Y él no lo ha logrado ver, pero nosotros ya hemos llegado a lo que se llama computación cuántica, y es lo que se empieza a llamar hoy en día el qubit o el qubit en este caso, ¿no? Es decir, partículas, campos de probabilidad e información. Bien, en ese último tramo, la información, hay un libro también pero este libro ya es del siglo XXI, eso sí, que se llama Homo Deus, que es el de Yuval Noah Harari, muy interesante, en el que no hay que estar totalmente de acuerdo, ni hay que estar de acuerdo, pero sí los planteamientos están muy bien hechos, muy bien realizados. Yuval Harari nos dice en este libro Homo Deus que una de las misiones del ser humano de cara a la formación o a la creación de una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial es tipo Skynet, ¿no? No existe la inteligencia artificial general como tal, no existe. La inteligencia artificial son tecnologías cognitivas, simplemente, en plural, pero no existe un solo cuerpo de lo que también se ve en la película de Matrix, que es un solo cuerpo, es una raza de máquinas, que es una inteligencia artificial general que lo controla todo. Eso no existe ahora mismo. Entonces Harari dice que los seres humanos, lo único para lo que podremos servirle a esta futura, si ese futuro se desarrolla así, para lo que le podemos servir es como para ser proveedores de contenido, porque las máquinas no pueden escribir poesía, por ejemplo. Es decir, es mucho de lo que sucede en la película de Matrix, y también si los que son realmente un poco frikis, así como uno, ¿no? Los que han visto también Animatrix, la versión animada de lo que sucede entre los capítulos de las películas, ¿okay? Puede darse cuenta que en una de ellas, en 2 capítulos por lo menos, esto se explica muy bien. ¿Okay? Entonces seguimos avanzando en el tiempo hacia dentro del siglo XX, y digamos que a partir de la época de los años 60, 70 y hasta los años 80, en este caso, aparece especialmente de parte de unos filósofos franceses, aparece una nueva modalidad de filosofía. Esta filosofía se le llama postestructuralismo. Es uno de esos palabras, lo siento mucho, se llama postestructuralismo. El postestructuralismo, ¿no? Donde tenemos digamos filósofos como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, y otro que es muy importante, que se lo vamos a tocar individualmente, que es Jean Baudrillard. ¿Okay? Esta filosofía
lo que hace es cuestionar, digámoslo así, las arqueologías y las genealogías de todas las ideas habidas y por haber, basándose únicamente en el elemento de la lucha por el poder. Es decir, todo, según estos filósofos, todo es una construcción social. Esta frase de construcción social la hemos visto además de parte de políticos de izquierda y de derecha, de centro, de arriba y de ultracentro. Los hemos oído, ¿no? Eso de la construcción social, que es exactamente lo que ocurre dentro de Matrix. Todo ese mundo está construido para ti, y tú eres simplemente un partícipe, en la mayoría de los casos, un partícipe inconsciente de ese juego divino, por decirlo así. Ok. Entonces, este postestructuralismo, de los que extraen también una serie de ideas, las hermanas Wachowski, okay, tiene que ver con la total inestabilidad del concepto de identidad. Es decir, aquello que yo soy pagano, tú eres hombre, ellos son marxistas. Los postestructuralistas lo que nos dicen es que esas coletillas, esos nombres, obedecen simplemente a la necesidad de una época y de un contexto, pero que en el gran contexto de las cosas no tienen ninguna validez. O sea, que dentro de 150 años, decir yo soy cristiano, por ejemplo, no tendrá la misma validez, no tendrá ninguna validez, si acaso, o es absolutamente una validez muy distinta, un valor muy distinto al que puede tener hoy en día. ¿Okay? Entonces, también nos dicen ellos que nada se puede manifestar, nadie puede manifestar haber llegado a la verdad. Esto, lógicamente, choca de frente, por ejemplo, con la revelación abrahámica, ¿no? Con el judeocristianismo y el islam, que pues establecen que la verdad es esta, ¿no? Y entonces esto choca de frente porque son filosofías básicamente ateas, ¿no? El postestructuralismo. Ok, entonces, la pregunta digamos que la pregunta que nos podemos hacer, porque esto es mucho mejor hacerse preguntas que respondiéndolas. La pregunta es, Jorge, ¿qué sucede en una sociedad que se queda sin puntos de apoyo en la realidad? Es decir, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede a una sociedad donde la persona que está a tu lado en el autobús, por ejemplo, o estás en Starbucks y estás tomando un café de gelato, lo que sea, pero esa persona que está a tu lado piensa de una forma radical y diametralmente diferente que tú? Es un universo en sí mismo esa persona. ¿Qué ocurre con esa sociedad posmoderna que se llama? ¿Qué ocurre con una sociedad así? ¿En qué se puede apoyar una sociedad? Y entonces, aquí es donde viene este filósofo postestructuralista, que es posmoderno, que había mencionado antes, que es Jean Baudrillard. Y aquí sí hay que hacer un alto, porque el libro que escribe en el año 1978 es definitivamente una copia de aquella forma, ¿no? Pero una copia de lo que es The Matrix, La Matriz, la película. El libro se llama, para los que quieran, casi que se pueden bajar hasta gratis por internet. El libro se llama Simulacro y Simulación, ¿okay? O también hay otra traducción, se ha hecho el francés, hay otra traducción del libro que se ha hecho que me parece que es Cultura y Simulación, 1978. Estas son las ideas, las de este libro, son las ideas que son absorbidas por las hermanas, o en aquel momento los hermanos Wachowski, ¿ok? Y voy a mencionar algunas cosas que son, digamos, de ese libro, que son interesantísimas, ¿ok? Y que son tan cotidianas que no nos damos cuenta de que son cotidianas, que ahí la naturaleza de la simulación. Y primero que todo está, y las personas que estén ahora mismo escuchando, si hay los video gamers por ahí, la gente que se dedica, por ejemplo, a los programadores que se dedican a crear juegos de vídeo, inmediatamente esto les va a sonar, mucho. Primero que todo, el concepto de la llamada hiperrealidad. No he dicho realidad, he dicho hiperrealidad. Este concepto generalmente se utiliza para designar la incapacidad de la conciencia, con S por favor,
conciencia de distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en nuestras culturas postmodernas y tecnológicamente avanzadas. ¿Ok? A eso se le llama hiperrealidad. Entonces, podemos decir que algo es real o podemos decir que algo es hiperreal. Lo que sucede dentro de Matrix en este caso es un mundo o es un, como hemos dicho anteriormente, es un campo de probabilidad hiperreal. ¿Ok? Es decir, donde no sabemos si lo que estamos viendo es realidad o es fantasía hasta que alguien viene y digamos que te pincha o te incita o te excita de aquella forma, que es el Morfeo, el dios de los sueños, es quien se le presenta al hombre nuevo, a Neo en este caso, ¿no? Para entonces darle la posibilidad de hacerlo, pero es un camino que tiene que hacer él. Esa es la hiperrealidad. Es decir, aquí es el propósito de la vida humana, en este caso de la hiperrealidad, no es simplemente ser, esa es una diferencia con la película, no es ser una fuente, simplemente una fuente de energía para una raza de máquinas, como es el caso de la película, ¿no? Para una inteligencia artificial general, que es como se llama. Que eso es lo que sucede en la película, así es como se llama. Ok. Entonces, cuando he formulado la pregunta anteriormente de cuando a una sociedad se queda sin puntos de apoyo en la realidad, porque todos son, supuestamente, todos son construcciones sociales en que se puede apoyar. Entonces debemos aquí pensar en el, según Baudrillard, por supuesto, qué es lo que se ve en la película. Pensar en el concepto de simulación, pero de una forma más abierta, no solamente como un videojuego, que es como lo podemos ver bastante bien ahí en la película de Matrix. Entonces, según este libro, y la brillantez de sus digamos que su planteamiento es el siguiente. Dice que una simulación, y aquí sí voy a leer, lo tengo aquí en una chuleta que llaman, dice que la simulación es una imitación de cómo un proceso o sistema del mundo real opera a través del tiempo. Eso es una simulación. ¿Ok? Vale. Entonces, si de la misma manera que una persona está conectada a esa matriz, como en la película, en nuestras avanzadas sociedades de consumo, que están dominadas por los medios de comunicación a través de la opinión, que son posmodernas, que están fragmentadas, si en nuestras sociedades viviésemos en un mundo que aceptamos como real, esto es una pregunta, y si resulta que esa simulación no es un videojuego al que estamos conectados, sino que la simulación en realidad, Jorge, y aquí está la distinción del libro de Baudrillard con la película, y si resulta que esa simulación está a nuestro alrededor y que esto no es lo que estamos viendo, no es un videojuego, ¿okay? La cuestión es, o la hipótesis es, que aquí lo que estamos viendo, señoras y señores, a nuestro alrededor, esto sí que es universal, es una compleja red de signos y de símbolos que los medios de comunicación, nuestra educación, nuestros padres, nos han infectado con eso, o nos lo han transmitido, vamos a decirlo así. Cuando digo infectado me estoy refiriendo también un poco a lo que dijo el agente Smith, que tiene una profundidad tremenda cuando caracteriza a los seres humanos como un virus, que por eso he querido decir transmitir, ¿no? Eso está en la película también. Es decir, estos signos y símbolos que originalmente se nos dieron para representar directamente la realidad, si resulta que han evolucionado estos signos y símbolos, es decir, por ejemplo, la ideología política es un signo, la cruz cristiana, pues un símbolo en este caso, el cuerpo de conocimiento de la ilustración, por ejemplo, como un signo. Si resulta que esos signos y símbolos que son el mundo han evolucionado hasta convertirse en una copia creada por los medios y luego en una copia de la copia de la copia de la copia de esa representación, hasta que los signos y símbolos dejan de tener validez. Y si ese es el caso, que es exactamente
lo que le ocurre a Neo cuando tiene que iniciar, a través de esa rueda de samsara, simbólicamente, tiene que iniciar nuevamente el viaje, tiene que volver a aprender otra vez, tiene que volver a aprender a responder, en este caso, tiene que volver a responder al oráculo, que el oráculo le va dejando pistas para que vaya entonces él discerniendo en este caso, ¿no? Otra vez la cuestión, para que entonces volver a darle validez a esos signos y símbolos que se le han dejado en el camino. Y si resulta que la simulación es esa, es decir, no está afuera, sino que está dentro, es un producto de nuestra percepción. Y aquí el problema con los autores, unos autores que yo voy a llamar de libros, no, sino de libracos, como el señor David Icke, que una persona que a la cual una especie de ángel o de espíritu le dijo que le iba a revelar grandes cosas, y lo que publica es una auténtica barbaridad, donde el señor Icke pues dice, sí, pero esto es una matriz, vivimos en la Matrix y esto lo han hecho unos reptilianos, o una cosa que él llama reptilianos, que pueden ser perfectamente productos del inconsciente colectivo, pero ese no es el tema que estamos hablando ahora mismo. Resulta que la degeneración de esos signos y símbolos tiene que ver con ese tipo de publicaciones. Ese tipo de publicaciones y ese tipo de conferencias y ese tipo de afirmaciones de personas que no se han dado a la tarea de investigar esto de dónde viene, y entonces lo que hacen es distraer y degenerar esos signos y símbolos que se nos han transmitido a través del tiempo para entonces poder representar la realidad. De todas maneras, Jorge, nosotros no podemos ver la realidad, o sea, vemos la realidad a través de nuestros sentidos y la instrumentación, y tú sabes de eso mucho más que yo, por supuesto. La instrumentación tecnológica es una extensión de nuestros sentidos, al igual que los medios de comunicación lo es. El que puede, tenemos ahí a Marshall McLuhan en este caso, ¿no? Como esa piel de la cultura, de alguna forma, como los medios de comunicación son medios para alcanzar información, ya lo hemos visto que todo es información, una información que no está directamente accesible a nosotros. Bien. Uh-huh. Entonces, exactamente, entonces, voy a detenerme aquí si quieres, porque hay todavía un paso más, que es cuando se... Por cierto, Baudrillard, voy a decir esto porque esto va a sonar gracioso, ¿no? Va a sonar hasta chistoso. Baudrillard pues había escrito más libros, y resulta que en el año, si os acordáis, en el año 91, en este caso 1991, fue 91, sí, cuando la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, cuando Irak invade Kuwait, ¿no? Baudrillard va y se atreve a publicar, antes de la guerra, se atreve a publicar un artículo, y el artículo se titula, voy a ver si recuerdo bien, el artículo se titula No habrá guerra, algo así, es decir, que no va a haber una guerra, un conflicto armado en Oriente Medio. Ok. Cuando estalla la guerra, publica un artículo, otro artículo segundo, dice, no hay ninguna guerra en Oriente Medio. Y cuando termina el conflicto bélico, no hubo guerra en Oriente Medio. Eso es más o menos, a grosso modo, ¿no? Porque, grosso modo, estos son los títulos de los tres artículos, ¿no? Pero el del final fue un poco escabroso, digamos, porque él dice, no, es que no hubo guerra. Porque la experiencia de la guerra a los miles de millones de personas que no estaban ahí, que no lo vieron directamente, les ha llegado a través del filtro de los medios de comunicación. Por lo tanto, ya había habido una degeneración de signos y símbolos, y esas personas no pueden asegurar que allí hubo una guerra. Brillante, claro. Es decir, una brillante aserción, que por supuesto, yo estoy diciendo que hubo guerra porque lo estoy viendo en la televisión, pero yo no he estado ahí. Es decir, sí. Nos deja ir un espacio con un poco de lodo bajo los pies. Adelante, Jorge. Cuando estamos hablando de Matrix, o todo el mundo recordamos esta película, lo que pensamos es en un mundo dentro de otro mundo gobernado por máquinas, pero la gente encuentra un cierto paralelismo con la actualidad, porque son muchos los que aseguran, entre ellos este escritor que has nombrado tú, que es Daniel Stulin, que nuestra sociedad está gobernada por otra
sociedad en la sombra, que son esos líderes mundiales más conocidos como el Club Bilderberg, ¿no? Entonces estaríamos en un mundo dentro de otro mundo manejado por las élites de poder económicas. Quizás esta sería un poco la similitud que encuentra hoy en día la sociedad con la película de Matrix, es decir, que nosotros no tenemos ese libre albedrío que creemos, sino que estamos manejados por, básicamente, el caballero don dinero. Bueno, el caballero don dinero, primero que todo, yo no nombraría al dinero. El dinero, en otro programa lo podemos tratar, pero el dinero hay que verlo desde otro punto de vista. El dinero es un vehículo de confianza. Repito. Bueno, pues el poder, vamos a decirlo así. Sí, el poder mal, vamos a decirlo, bien o mal empleado. En alguna ocasión he dicho esto, Jorge. Si no lo hacen ellos, lo harán otros. ¿Ok? Parece que el señor Stulling pues no lo dice o no lo sabe o lo ignora, pero si no lo hace esta capa, esta élite de gobernantes y de grandes empresas que están ahí para ejerciendo lo que se llama una gobernabilidad, que no es perfecta ni mucho menos, pero que están ahí. Si no lo hacen ellos, otros lo harán. Eso es una cuestión absolutamente lógica. Claro, Como es absolutamente lógico, esto es casi progresión matemática, Como es absolutamente lógico que el mundo, pese a los tropezones que nos vayamos dando, el mundo debe ir hacia el próximo, paso evolutivo desde el punto de vista socioeconómico. No me gusta la palabra social sola, socioeconómico, aunque todas las economías son sociales, ¿ok? Que es la formación de bloques más grandes de países, por ejemplo, que eso sería otro mundo a englobar dentro de un mundo, ¿ok? Un mundo de signos y de símbolos, recordemos, ¿ok? Para entonces llegar un día, quizás, a tener un gobierno mundial. Claro. Ahora mismo no hay ningún gobierno mundial en la sombra, porque lo estamos viendo todos los días, que no hay creatividad, no existe la creatividad sin el combate, sin la lucha, sin la némesis. Si tú no tienes una némesis, no puedes ser creativo. Tú necesitas a algo o a alguien, otra vez, mundo de signos y símbolos, que dentro de tu mundo y de tu concepto del mundo, dentro de tu ideología, tiene que hacerte la lucha para que tú seas más creativo y puedas precisamente manifestar aquello que tus ideales te dicen. Si tú no tienes eso, si tú no tienes ese adversario, ese enemigo, no lo vas a poder hacer. En este caso, en la película lo tenemos claramente. Neo absolutamente, radicalmente necesita del agente Smith. Y el agente Smith, en la segunda y en la tercera película, precisamente se convierte en la némesis de Neo. Neo no puede llegar a esa escena crística, tremendamente crística, que vemos casi al final de la tercera película, donde Neo es elevado como un ser crucificado prácticamente. Es clarísimo, como un ser crucificado en una cruz de luz y de fuego. No puede llegar ahí si no es por la intervención de su némesis, que es el agente Smith en este caso. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que tú quieres decir, Fran, es que en el momento que te das cuenta de esta situación, ya dejas de ser un esclavo de ellos y en cierta manera estás despertando. Algo así como lo que hizo Neo en la película de Matrix. Exactamente, pero nosotros estamos, para poder despertar, en este caso, estamos asumiendo, porque unos señores lo han dicho y lo han publicado en unos cuantos libros, estamos asumiendo de que hay una némesis y por tanto yo debo luchar contra ese sistema despertando a mí mismo. ¿Ok? Lo importante es que tú has despertado utilizando a la némesis. Que la némesis sea o no sea cierta, creo que eso es secundario. Lo importante es que despiertes tú por convicción propia. Y luego viene, claro, luego viene la cuestión, es la pregunta que he hecho. Si has despertado, si esto es un juego del cual tú has despertado, ¿cuál es tu misión? Es lo que le pasa a Neo dentro de la Matrix. Una vez que despierta en la nave, ¿no? Donde está Morfeo, está Trinity, está Cypher, están todos los demás ahí, los miembros de la tripulación. Y entonces empiezan a explicarle y empiezan a hablar con él. Dice que
dice, ¿qué es lo que me pasa? Es que nunca has usado tus ojos. Le dice así una frase tremendamente sugerente. Esta es la primera vez que utilizas tus propios ojos. Ahora tienes que ver la crudeza de la realidad. ¿Entiendes? Entonces, el despertar no es ninguna cosa mágica, ni angelical, ni nada por el estilo. Todo es claro, casi que nos ha incitado a una iniciación, a un proceso iniciático. Un proceso iniciático verdadero. Lo que vas a ver no son ángeles, ni bellezas, ni dioses que te quieren y te van a llevar al cielo. Lo que vas a ver es el abismo de ti mismo. Y a ver en qué me he metido yo ahora. Y él se empieza a preguntar, ¿yo para qué estoy aquí? Está en la película, lo podemos ver perfectamente. ¿Yo para qué estoy aquí? Tienes que descubrir cuál es tu misión para realmente saber si estás despierto y si estás dentro de esta simulación. Repito, la simulación, como afirma Baudrillard en este caso, es brillante. Y aquí no se acaban digamos que la oferta bibliográfica de esta intervención mía de esta noche, no se acaba aquí, hay más. Más fuentes donde se puede ir a leer, donde uno puede ir a informarse, etcétera. Pero digamos que lo que Baudrillard apunta en este caso es, una vez que esto ha sucedido, la simulación está a tu alrededor, es decir, está en el mundo físico, pero tú estás leyendo el mundo físico a través de estos signos y símbolos que se han degenerado a través del tiempo. Y ahí Baudrillard sí es posible, y yo no soy un doctorado en filosofía ni nada, pero voy a atreverme a decir esto, y ahí Baudrillard a lo mejor con sus correligionarios postestructuralistas, pues parece que quiere dar a entender que hay una serie de, vamos a decirlo así, verdades eternas, que es de lo que trata también estas filosofías orientales del hinduismo y el budismo que hemos tocado anteriormente. Fran, que Némesis o la Némesis es la adrenalina de la sociedad, es lo que el ser humano necesita para despertar, moverse y actuar. Claro que sí, absolutamente. Es decir, nosotros todos los días cuando nos levantamos, la primera cosa con la que cuando se abren nuestros ojos, ¿qué es lo primero con lo que debemos combatir? ¿Qué es lo primero con lo que debemos combatir? La fuerza de la gravedad. Pues exactamente la fuerza de la gravedad es lo que nos permite un desarrollo muscular y óseo, por decirlo así, determinado, porque simplemente la lucha con esa fuerza de la gravedad nos forja. Igualmente, sean o no sean, no voy a entrar ahí, pero sean o no sean construcciones sociales, todo aquello con lo que nos enfrentamos todos los días, sirve precisamente para crecer. Si uno se rinde, Jorge, y uno simplemente apunta con el dedo en ese gran ejercicio de distracción, que son ciertas teorías de la conspiración, para que tú y yo, para que cualquiera, ¿no? Apuntemos el dedo hacia afuera y digamos, los culpables son ellos. No, hijo mío, el culpable eres tú. Eres tú el responsable de tu vida, no el gobierno, ni el gobierno en la sombra, ni el gobierno mundial, ni los Bilderberg, ni nada de eso. Entonces, eres tú el que debe decir qué va a hacer con la enseñanza de esos signos y símbolos que están delante de ti. Es el gran secreto, Ahora, ¿cómo los vas a leer? Eso es lo que hay que ir a descubrir. Ese es el despertar. Es una iniciación. Si tú me permites, Jorge, doy el salto del año 1999 al año 2003. Es interesantísimo. Digamos que vamos a decirlo, en el año 4 de Matrix, por decirlo así, ¿no? Hay gente para los cuales esta serie de películas son absolutos objetos de culto. La primera película lo es para mí, En el año 4, que sería el año 2003, un filósofo sueco, en aquel tiempo de la Universidad de Oxford, llamado Nick Bostrom. Nick Bostrom, para quienes lo conozcan, es prácticamente el fundador de la sociedad transhumanista, o H+, que se llama hoy en día. Es decir, el transhumanismo, otro día podemos tocar ese tema, es muy interesante, son aquella panoplia de tecnologías que hacen que la condición humana trascienda a través de la genética, a través de la fusión como un cyborg en este caso, etcétera. Son muchas las tecnologías
¿no? Que, digamos, es un abanico entero que el transhumanismo propone para superar la dificultad física de los seres humanos. Pues bien, Nick Bostrom, en 2003, va y publica un artículo, en lo que se ha dejado llamar la hipótesis de la simulación. Y tiene mucho que ver con lo que él observa en las 3 películas de Matrix, ¿no? La hipótesis de la simulación, que también se le hace llamar el trilema de Bostrom, porque precisamente hay 3 dilemas que se pueden discutir científicamente, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el idioma, por decirlo así, en la que están escritos es una extensión del concepto de humanidad, creyendo que hay civilizaciones más avanzadas. Entonces, para decirlo así, la hipótesis de la simulación tiene que ver con el hecho de que una civilización tecnológicamente avanzada puede reproducir indistinguiblemente la realidad, es decir, la simulación de aquella realidad la puede distinguir, y nosotros no podamos distinguir en absoluto si es real o es virtual, en este caso, puede reproducir indistinguiblemente esa realidad, creando entonces, por lo tanto, un número indeterminado de otras simulaciones para millones, billones o trillones de seres, en este caso, dependiendo del poder computacional. Es como decir, como aquello que se llamaba la escala de Kardashev, ¿no? Que tiene que ver con la producción de energía, clasificando civilizaciones según la cantidad de energía generada. Pues aquí en este caso es la cantidad, el poder computacional necesario para generar una simulación indistinguible de la realidad, ¿ok? Entonces Bostrom lo que hace en este ejercicio teórico, buenísimo, excelente, pero maravilloso, tengo que decir, ¿ok? Es decirnos que o bien hay civilizaciones ahí afuera como nosotros, que tendremos que, cuando lleguemos ahí, tendremos que ver nuestras opciones. Una de las opciones es que como civilización tecnológicamente avanzada no querramos hacerlo. Ya vemos que no es el caso. 2, que como civilización tecnológicamente avanzada, cuando hayamos pasado, digamos que no lo vamos a hacer. Una es que no pasamos y no llegamos. La otra es que no lo vamos a hacer. Y el 3 es que sí lo vamos a hacer. En esos 3 escenarios, pues ya sabemos nosotros hacia dónde vamos exactamente. Hay ahora mismo el trabajo de un brillantísimo, un científico, está ahí es más, trabaja muy cerca de las oficinas de Google en Mountain View, California. Okay, se llama Rizwan Virk, así se llama, o Rizvirk, así se llama, V-I-R-K. Hace poco, creo que fue en marzo de este año, publicó un libro precisamente llamado La hipótesis de la simulación, discutiendo todo esto, ¿okay? Y entonces incluso clasificando los pasos que como sociedad tecnológicamente avanzada, los pasos que debíamos dar si nosotros queríamos hacer eso. A ver, vamos a poner un ejemplo. Todos nos acordamos, o yo por lo menos sí, de un famoso capítulo de Black Mirror en Netflix, en la 3ª temporada, que se llamaba San Junípero. Pues San Junípero resulta que es uno de estos ejercicios, no solamente de transhumanismo, sino uno de estos ejercicios en los cuales a las personas, eso sí, a sabiendas, las personas ingresaban en un mundo virtual los fines de semana, o sea, solamente los sábados de 6 de la tarde a medianoche, ellos podían ingresar a un mundo virtual de su época favorita, en un servidor en la nube donde su conciencia se cargaba ahí, en este caso conciencia con S, por favor, ¿okay? Donde se cargaba su conciencia ahí y podían interactuar, tener sexo, beber, bailar, matar, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, uno de las soluciones que se tiene que dar, porque parece que nosotros estamos avanzando hacia el sí, es que esto no está en el año 2100 ni está en el año 2200. Esto está a la vuelta de la esquina,
Aquellas personas que estén escuchando y que, no sé, que funcionen a través de avatares, ¿cómo se llama? Warcraft o World of Craft, algo que yo no soy jugador de esto de vídeo. Por ejemplo, entiende, que un jugador nivel 5, que un jugador nivel 30, por ejemplo, es prácticamente invisible, es un dios prácticamente para un jugador nivel 5, ¿ok? Y aquí está la naturaleza de por qué una simulación como The Matrix es prácticamente imposible. De hecho, es impráctica. A nosotros en la película nos dicen, ¿no?, que, bueno, se supone que a través de un corazón que bombea y un sistema nervioso que está enviando impulsos eléctricos, pues eso es una especie de batería, una especie de pila de batería, y que las máquinas, habiéndoles quitado la energía solar, lo vemos en Animatrix, lo vemos más claramente, habiéndole quitado esa fuente de energía, pues recurren a los cuerpos humanos y a meterlos en este tipo de, pues, que es lo que se llama matriz, precisamente porque parece la matriz de una mujer, donde hay un recién nacido ahí encogido, y que entonces su sistema nervioso está conectado a este juego virtual para que funcione y simplemente genere energía, punto. Es para la época muy bien, pero hoy en día sería algo bastante poco práctico hacer una cosa así o pensar en eso. Estamos hablando de 20 años después. En el año 1999 la película era más ciencia ficción y filosofía. Hoy en día es bastante más ciencia que ciencia ficción. Entonces, estamos más a la vuelta de la esquina que otra cosa. La cuestión es cómo vamos a hacerlo. Y si lo vamos a hacer, que sea voluntad. Lo mismo que has dicho anteriormente, lo que has cuestionado anteriormente, Jorge, que tiene muchísima validez. Es decir, si nosotros no sabemos que no tenemos libre albedrío, sí tenemos libre albedrío. Como también el libre albedrío no es absoluto, ¿ok? La libertad tiene que ver con la frontera del respeto hacia los demás. Pero yo ahora mismo puedo ir y cometer un homicidio, ¿me entiendes? Sin que nadie me vea, yo puedo ir y cometer un homicidio. Eso es un pésimo ejercicio de libertad. Entonces, la libertad es además, en este caso, para vivir en sociedad tiene que ser un concepto moral. El problema es cuando el concepto se vuelve amoral. Es decir, tú haces lo que te da la santa gana, que es lo que ocurre con muchas de estas personas publicando cosas, es que nosotros, de alguna forma, a lo único que tenemos que obedecer es a esta, digamos, deidad que está en el cielo y que ha ordenado a su clero de alguna forma, especialmente las 3 grandes religiones monoteístas, y a esto es lo que tienes que obedecer. O por otra parte, también está el otro Dios, que es un poco más material, que es el Estado, y tú lo que tienes que hacer es obedecerle a este Estado. Entonces, cuando uno puede construir un contrato social, entendiendo que la libertad, yo no soy ningún filósofo moral, por favor, pero entendiendo que la libertad es relativa y que está en el espacio de los otros, y que ante un avance tecnológico tal, yo puedo ser capaz de decir quiero o no quiero, ¿ok? Ese espacio de libertad puede o no ser una construcción social, que es lo que volvemos, que es digamos que el argumento y la discusión a la que volvemos, ¿no? Los postestructuralistas franceses, como he dicho anteriormente, por una parte han hecho mucho daño, el argumento de que no hay ninguna destruir la genealogía de las ideas, como que no hay ninguna idea eterna, no hay ninguna idea de la eternidad, todo es construcción social aquí y ahora, como lo es ese nihilismo de nuestra época, como lo es esas, y voy a decirlo así claramente, yo sé que esto hay personas que no les va a gustar, pero hay que decirlo para pensar. Y yo en mi ejercicio de libertad lo voy a decir, con tu permiso, Jorge. Esas enseñanzas en las que se nos dice que todo lo único que importa es el hoy y el ahora, mucho cuidado cuando alguien nos aconseja eso, y cuando nos dice que hay que perder la línea con el pasado y la expectación, por lo menos, y la responsabilidad hacia el futuro.
Voy a concluir con esto, Jorge. Hay una que tiene mucho que ver con esto de Matrix y con esta cuestión de la simulación degenerada de signos y símbolos, ¿okay? O basada en signos y símbolos degenerados en su significado original. Hay una frase que salió en una película de Spider-Man, el Hombre Araña, ¿no? Cuando en el yo fui a verla, es la única película de Spider-Man que fui a ver al cine, y no volveré más, por supuesto, después de esa, donde decía, con un gran poder deviene una gran responsabilidad, ¿correcto? Casi todo el cine tú podías escuchar a la gente decir, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso lo que acaba de decir! Mucho cuidado, porque lo que acaba de decirle es que se convierte en un dictador, que las responsabilidades van a ser resultado del poder y no el poder el resultado de sus responsabilidades. ¿Ves? Ahí está el uso degenerado de signos y de símbolos. Y para terminar, Fran, viendo cómo evoluciona la especie humana, viendo cómo evoluciona el mundo, viendo cómo el ser humano va en retroceso, porque no hace más que estar pendiente del teléfono móvil, de las tabletas, de la televisión, de los ordenadores, ¿crees que si seguimos en esta línea, en un futuro no muy lejano, las máquinas finalmente puedan apoderarse de nosotros como en la película de Matrix? Si no es que existe ya, es decir, ahora mismo existen programas virtuales donde ¿cómo se llama? Puedes incluso sentir que estás tocando algo y ahí no hay nada, pero estimula tu sistema nervioso para que tú sientas que estás tocando a alguien. Y por supuesto, señoras y señores, esto tiene que ver con la industria número uno en estas cosas, que es la industria de la pornografía. En este caso, ¿no? La industria del sexo. Pues bien, yo no considero, en el ejercicio de su libertad y de su responsabilidad individual, cada persona debe saber si estar 10 horas pegado al teléfono móvil, en las aplicaciones, en Facebook, en Twitter, en lo que tú quieras, es o no conveniente. A mí no me gustan para nada los psicólogos de bolsillo, esto que aparecen en televisión, diciéndonos que, apuntando con el dedo de la moral absoluta, de que eso es inconveniente. Las personas asimismo tienen que formarse. ¿Ves? Lo que hacía Neo, que era despertar, precisamente, y decir, yo no necesito de esto, yo tengo que encontrar mi propio camino. Las aplicaciones, en este caso Matrix, te fuerza. En este caso, lo que está diciendo es una fantástica referencia a la que haces, Jorge, es que Facebook, Twitter, Instagram, no sé, Pinterest, Tinder, a mí no me fuerzan a estar conectado. Soy yo el que decido estar conectado o conectada en este caso. ¿Ok? Soy yo quien tiene la libertad de ser responsable y la responsabilidad de ser libre. Por lo tanto, yo rechazo los argumentos de que nos tienen aprisionados, porque no es cierto que nos tengan aprisionados, Jorge. ¿Okay? Es un ejercicio de libertad y responsabilidad, y las personas debemos asumir eso. Si yo estoy 8 horas conectado al móvil, bueno, voy a estar 4. ¿Y las otras 4 horas qué voy a hacer? Pues, no sé, voy a buscar algo que hacer con mi vida, esas 4 horas, que son bastantes horas y bastantes minutos y muchísimos segundos. Ahora sí, con esto concluimos el 20 aniversario de la película de Matrix. Fran, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio, nos hayas dado esta visión tecnológica del mundo y nos hagas, como siempre, reflexionar. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por la gran conversación, Jorge, y muy buenas noches a todos los oyentes. Y ahora, queridos oyentes, dejamos atrás un poco la conspiración, dejamos un poco atrás toda esta historia tecnológica y avanzamos hacia la parte más espiritual de nuevo con nuestro psicólogo y terapeuta regresivo, Xavier Aguilar. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Probablemente nos ha ocurrido a todos nosotros alguna vez. Se denomina lo ya visto, déjà vu. De repente, en una zona que no hemos visto jamás,
sentimos una extraña sensación de familiaridad. De manera misteriosa se produce una sensación de que hemos estado allí antes. ¿Podría ser eso posible? ¿Qué ocurre con la persona que has elegido compartir tu vida? ¿Os habéis conocido antes, como algunos creen, en una vida anterior? La mente humana se ha aferrado a la idea de la reencarnación durante miles de años. En algunas culturas tal teoría fue contemplada como una amenaza, anunciando consecuencias tremendas a una vida injusta y deshonesta. ¿Podrían las malas acciones cometidas en esta vida llevarnos en una siguiente reencarnación a un nivel más bajo en forma de animal o de insecto, por ejemplo? Por el contrario, ¿una vida meritoria podría ser recompensada en una próxima reencarnación? Y una semana más entramos en la parte más mística, en la parte más espiritual de nuestro informe Enigma, de manos de nuestro compañero psicólogo y terapeuta regresivo, Xavier Aguilar. Xavier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo andamos? Con mucha calor, ¿y tú qué tal? Sigue la calor, esperemos que se vaya ya, pero sigue en danza. Xavier, últimamente me encuentro con muchísimas personas que al hablar con ellas me comentan que están notando un cambio en la sociedad, pero no para bien, sino para peor. Un cambio, digamos, en la manera de comportarse de las personas. Cada vez aguantamos menos, cada vez somos menos sociables, etcétera, etcétera. Cada vez hay menos relaciones estables, cada vez hay menos unión familiar. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Y si es así, ¿por qué crees que está ocurriendo? Sí parece cierto que ha habido algún tipo de cambio, pero también pienso que es nuestra percepción, ¿no?, que hace que ahora descubramos cosas que hasta ahora parecían escondidas, ¿no? Recuerdo temas tan difíciles como el de las agresiones machistas, ¿no? En que, por ejemplo, saliendo de España, países como la India, que parecían países tranquilos y en los que realmente los viajeros pueden viajar con absoluta tranquilidad, pues parecía que era un país en el que esto no existía, ¿no? Y ahora pues los medios de comunicación pues seguramente han disparado y parece que sea uno de los países en los que hay más delincuencia o más problemática sobre este tema. Lógicamente aquí en España no cabe duda el decirlo, ¿no? Se ha disparado muchísimo, pero yo creo que existía también antes. Lo que pasa es que se escondía. Y esto lo reafirmo y mucho por el tipo de pacientes que me llegan a consulta, ¿no? Uno de los temas que más me llega a consulta, y es triste que sea así, es el de los abusos sexuales a niños, ¿no? Entonces que eso les crea una problemática como adultos y realmente pues vienen a trabajar ese tema porque durante niños les creó esas situaciones que no son deseables, ¿no? Entonces realmente una parte muy importante de la gente que puedo atender ha tenido esos abusos. Yo recuerdo que una vez hablando contigo me dijiste que a veces gente que viene a la terapia regresiva no porque tenga un problema, sino quizás más por la curiosidad de saber si fue alguien en otra vida, luego se topa con que buscando en el baúl de los recuerdos sale algún abuso sexual. Sí, el abuso sexual es algo que quizás sea en nuestra sociedad, pero que realmente está muy extendido y que realmente sí que casi todos los casos hay algún momento en el que hay alguna situación parecida de abuso, de tocamiento, de situaciones no deseadas. Y situaciones no deseadas, digamos, que también es porque la sociedad nuestra ahora realmente las reconoce de esta manera, porque anteriormente pues eran situaciones absolutamente normales dentro de la sociedad del momento. Ahora, no, gracias a Dios, entendemos que esas situaciones obligadas no son las coherentes, ¿no? Estas semanas atrás hemos hablado un poco de los casos, de cómo es la terapia regresiva, de cómo funciona, qué efectos tiene. Luego ya profundizaremos un poco en las preguntas que han enviado los oyentes, que ya digo que algunas un poco rebuscadas, luego sabremos por qué. Pero también estás preparando un curso para dentro de muy poco. Mi pregunta es, ¿este curso de 100 horas lectivas es para enseñar a la gente qué es la terapia regresiva o es para enseñarles a que ellos puedan hacer terapia regresiva?
Mira, el propósito de este curso ha estado el poder transmitir los conocimientos que yo he obtenido, ¿no? El hecho de todos estos años de estudios, de diferentes profesionales a los que he acudido para que me enseñaran este tipo de técnica y descubrir que es una técnica pues que es muy efectiva, que es un trabajo personal muy intenso y entonces transmitir cómo esto se puede realizar a otras personas, ¿no? Entonces mi propósito es poder enseñar a que estas personas puedan ayudar a otros en sus conflictos personales, ¿no? Y para eso se ha creado este curso, un curso lectivo, como has dicho, de 100 horas, dividido en dos fines de semana cada mes, desde octubre hasta diciembre. ¿Qué materia impartirás en este curso, Xavier? Bueno, hay situaciones lógicas que todos podemos entender y sobre todo si alguien viene del mundo de las terapias o de sanidad, que son, por ejemplo, la más lógica de todas, la anamnesis, que es conocer a la persona que tienes delante, qué le pasa, qué sintomatología tiene, qué tratamiento tiene, es decir, realmente por qué acude a ti. Después, otra de las cosas para mí importantes es conocer las herramientas que podemos utilizar, aunque no siempre sean necesarias, como puede ser la hipnosis. Entonces creo que hay un apartado importante de saber que todos podemos hipnotizar, que casi todas las personas son hipnotizables y que es un recurso útil para poder hacer este trabajo. Y después también de diferentes tipos de inducción, que diríamos también que es la manera de conseguir ese estado alterado de conciencia. Entonces hay un tipo de inducción realizado, bajo mi punto de vista, sobre la emoción de la persona, es decir, aprovechar que esa persona se siente triste, se siente agobiada, cualquier sentimiento que pueda tener intenso, para profundizarlo y a través de ahí conseguir que esa persona entre en ese estado alterado de conciencia. También a veces es importante conocer cómo hacer estas inducciones a través del síntoma que la persona trae, como puede ser un dolor o cualquier molestia física que ya tenga habitual o cronificada, y entonces utilizarlo para llegar a este estado alterado de conciencia. Después también dentro del curso para mí es importante conocer cómo podemos trabajar con las personas mentales, aquellas personas que están más pendientes de tu trabajo que de su trabajo, ¿no? Están pendientes de qué es lo que estás haciendo, están pendientes de ver qué órdenes les estás dando, están pendientes de hacerlo bien. Y estas personas son las que en principio son más difíciles porque no interiorizan en sí mismas, sino que están, bueno, mirando, aunque estén con los ojos cerrados, pero ellas van mirando, observando, ¿no? Después, otro de los temas a trabajar en este curso serán los traumas que se hayan podido pasar en situaciones conocidas, como puede ser cualquier agresión que hayan podido tener, cualquier situación tóxica de alguna relación que no haya dado sus frutos, o problemas que hayan tenido con alguna muerte de algún familiar, o cualquier situación traumática que ellos han vivido y que conozcan y que podamos de alguna manera pues resolver, ¿no? Otro de los temas a trabajar será el momento de nacer, un momento en el que por muchas razones no recordamos, pero que realmente es el momento más importante de nuestra vida y en el que realmente se crean ya los primeros conflictos, ¿no? Porque no es lo mismo nacer de un parto absolutamente natural que nacer con una cesárea o nacer con forceps. Cada una de esas situaciones dan un resultado diferente en el niño a enfrentarse a la vida, ¿no? Imaginar el niño que nace con una cesárea y que a su madre la ve pues 12 horas más tarde, ¿no? Acaba de salir del cuerpo de su madre y se queda solo, ¿no? Entonces, bueno, entender que esas situaciones pues pueden de alguna manera afectar a la persona, ¿no? Cuando es adulta. Después también en el curso continuamos con el tema de las vidas pasadas, ¿no? Es el recurso que teóricamente habría de ser el primero, pero yo creo que es digamos más el anecdótico, ¿no? La vida pasada es una manera de resolver cualquier conflicto de una manera rápida, porque a través de él entendemos lo que nos está pasando, pero no lo vamos a utilizar como el primordial, porque realmente ya tenemos suficiente con nuestra propia vida como para entrar en vidas pasadas. Ahora, lógicamente, como es un recurso que acostumbra a salir casi siempre cuando hacemos este trabajo, vamos a intentar trabajar con él, igual que trabajaremos con los traumas que se producen en el momento de morir en esa vida pasada, ¿no? Muertes violentas en vidas pasadas que después nos perjudican en el día a día de nuestra vida actual. Y también, lógicamente, si hemos pasado por esos procesos, pues también hemos de entender también qué pasa desde que morimos en una vida anterior hasta que
hasta que nacemos en la siguiente, ¿no? ¿Qué proceso existe? ¿Qué es lo que parece que está pasando allí? Y por lo tanto también otra de las situaciones que creo importante conocer es qué pasa con todas esas entidades que desconocen que han muerto y que también están presentes. Bueno, ese es el trabajo principal que creo que vamos a realizar en estos días en este curso, ¿no? De todo lo que has dicho, hay una palabra, hay una de todas ellas que, como digo, causa auténtico temor, que es la hipnosis. No sé por qué a la gente hablar de hipnosis es como una especie de fobia, de miedo. ¿A qué creen que se van a enfrentar en este caso? La hipnosis es una palabra absolutamente tabú. Es decir, tenemos que buscar todos los terapeutas que utilizamos cualquier similitud o una palabra diferente para que la gente realmente no tenga este pánico. Es decir, tenemos más miedo a la hipnosis que al hecho de que nos morimos de morir. Es algo que parece extraordinario, ¿no? Y realmente yo creo que esto ha sido porque la hipnosis de espectáculo, en este sentido, pues ha hecho mucho daño, en el sentido de que provoca esas situaciones en las que parece que alguien nos domina. Nadie nos puede dominar nunca, eso lo tenemos que entender. Es decir, nada más haremos todo aquello que nosotros estemos dispuestos a hacer. Nadie nos va a dar una orden de decir vas a asesinar a esa persona o vas a robar. En nuestra moralidad esas cosas están suficientemente integradas como para que no sean posibles. Es decir, por mucho que yo te diga, Jorge, vas a asesinar a no sé quién después de una hipnosis, tú no vas a hacerlo, eso es imposible. Como tampoco vas a ir a robar o cualquier otra situación que en tu moral no sea permisiva. Ahora, si yo te digo vas a hacer el conejo, pues bueno, eso dentro de todo pues es un modo de divertirse, ¿no? Pues como ir a bailar o cualquier cosa así, y eso, bueno, lo podemos hacer. Claro, el tema de hipnosis imagino que se asocia a la pérdida de control de uno mismo, es decir, la gente tiene miedo, ¿no? Porque se someten en tus manos o en las de otro terapeuta y dicen, bueno, a partir de ahora este hombre puede hacer conmigo absolutamente lo que quiera. Sí, en el tema de hipnosis uno de los miedos más recurrentes no es tanto la pérdida de control, que en cierta manera ya la das, ¿no? Das ese control sobre el terapeuta, sobre la persona que te hipnotiza, o sobre un médico, ¿eh? Cuando vas a una consulta médica le estás dando el poder a ese médico o a esa enfermera, que en el fondo sí saben un poquito más que nosotros, pero tampoco pensemos que son dioses, es decir, no nos van a solventar mucho más. En terapia es lo mismo, pero el principal miedo que tienen es la pérdida de conciencia. Y yo en este caso, para tranquilizarles, y además siempre recurro a esto para que ellos puedan tener una ayuda suplementaria, les grabo todas las sesiones en audio, para que esas personas puedan comprobar que realmente no está pasando nada, que realmente no se les da ninguna orden de que se van a olvidar de lo que ha pasado y que todo lo que relatan, que ellos se van a acordar en todo momento, porque esa no es ni mi función ni tampoco es uno de los objetivos de la hipnosis. Van a tener ese recuerdo de que realmente lo que está pasando es lo que ellos sienten. Lo único que ellos hacen es bajar un poquito las barreras, esas barreras a lo mejor que podemos tener todos, de que tenemos que tener una imagen delante de los otros y que en ese momento pues bajan y desaparecen. En este curso, como tú bien has dicho, de 100 horas lectivas, ¿la gente va a salir con una técnica de hipnosis perfeccionada o básica? No, van a salir con una técnica básica. Ya lo digo por anticipado que no es una técnica, porque yo realmente tampoco la hipnosis es el elemento que más utilizo para hacer las regresiones. Entonces, sí creo que se ha de conocer que es un elemento que funciona y funciona muy bien y que hay personas que necesitan de esta manera de trabajar, pero no creo que sea el principal medio para conseguir esos estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, lo que voy a dar son unas nociones básicas, saber que con eso tiene suficiente para que determinadas personas entren en hipnosis, pero nada más será eso, unos conceptos absolutamente básicos. Luego volveremos a profundizar un poco en el tema del curso, pero ahora vamos a entrar de lleno en las preguntas que esta semana nos han enviado los oyentes para que te hagamos a ti. Xavier, la primera viene de Silvia de Burgos y dice así: hola Xavier, me encanta tu espacio y quería hacerte una pregunta. Desde hace tiempo veo la vida sin emoción, sin ilusión, sin planes. Me siento apática y bloqueada. Tuve una infancia feliz y sin ningún tipo de problema. ¿Dónde puede estar, valga la redundancia, el problema? Hola Silvia, buenas noches. ¿Dónde puede estar el problema?
Yo creo que esto sería un buen trabajo a realizar en terapia regresiva, y ya te digo, si quieres, cuando vengas algún día por aquí, por Cataluña, pues te acercas a la consulta y lo comentamos y hacemos este trabajo. En cuanto a qué, pues seguramente nos hacemos, yo no sé si lo has oído, una similitud, ¿no? Delante de circunstancias emocionales que hemos podido vivir, nos hacemos como unos callos, ¿no? Y esos callos endurecen nuestras emociones y nos da la sensación de que realmente nos quedamos como protegidos de todo, ¿no? Para que nada nos haga daño. Yo creo que eso no es bueno, que lo principal es que las emociones las podamos vivir y explotar en todo su recorrido, y quedárnoslo, yo creo que influye en que realmente cuando llegue el momento oportuno, de una manera u otra, se cree como un disparador para que se creen enfermedades. Entonces creo que es bueno conocer nuestras emociones, poderlas expansionar y sobre todo reconocerlas y divertirnos con ellas, ¿no? Todas son buenas. Espero que esto no te dure mucho y que si quieres algún día pues lo podamos trabajar en consulta, que ya sabes que puedes venir aquí a Palamos a poderla realizar, y que me puedes llamar, si no, a mi teléfono, ¿no? Al 686-676736, y estamos dispuestos a poder ayudarte. Es curioso, porque sale el tema de que mi infancia fue feliz. O sea, la gente cree que este tipo de problemas les vienen de muy atrás y quizás no sea así. Bien, yo le doy la razón, ¿eh? A pesar de que ella diga que su infancia es muy feliz, yo no se lo voy a discutir, porque una de las cosas que tenemos todos es que, suponiendo que haya pasado algo, olvidamos todo lo que sea dificultoso de la infancia y recordamos siempre los momentos felices. Si nos fijamos, cuando se muere cualquier familiar con el que hayamos podido tener conflictos, a lo mejor lo que vamos a recordar de él siempre son los momentos buenos. Difícilmente vamos a recordar los momentos complicados, pero sí que puedes tener unos recuerdos importantes y felices de tu infancia, pero en cambio en la infancia pueden haberse creado simplemente respuestas que a ti no te ayudaron, ¿no? Los niños no lloran, para crecer has de aguantar las emociones, no sé, cualquier tipo de respuesta que hayas oído y que hayas interpretado de una manera deficiente, hace que eso a la larga te haya creado a ti un problema en cuanto a tu manifestación de emociones. Y eso no quiere decir que tu infancia no sea feliz, quiere decir que simplemente en ese momento, cuando tú eras niña, pues a lo mejor lo interpretaste de una manera no adecuada para tu vida como adulta. La siguiente pregunta dice así: hola Xavier, me llamo Carolina y desde hace tiempo tengo sueños recurrentes en los que me veo rodeada de personas, veo una plaza con sus columnas, sus arcos y demás, y me veo en una pira ardiendo. En definitiva, me veo como si fuera una bruja a la que ejecutaron. Incluso creo que si tuviera la oportunidad podría reconocer fácilmente si viera aquella plaza. Es cierto que hay temporadas en las que no tengo este tipo de sueños, pero desde que era joven han venido sucediendo. ¿Puede ser el recuerdo de una vida pasada o es algo que está creando mi subconsciente? Buenas noches, Carolina. Yo creo que eso sí es una vida pasada, y por mi experiencia realmente estos son recuerdos que seguramente los tienes de algo que ya viviste, y que en cierta manera lo que pasa es que te están avisando de que hay cosas que todavía no has trabajado, ¿no? Quizá en ese momento pues la manera de morir pues no te ha creado algún problema ahora, o te ha creado unos miedos, o esa manera de relacionarte con la gente de tu alrededor de esa vida pasada. No sé, es algo que creo que también tendríamos que descubrir, ¿no? Y hacer el trabajo para complementarlo. Ahora, desde luego que lo que hemos de hacer es hacer la continuidad de esa historia que tú tienes para acabar con ella. No es conveniente que recurramos siempre a ese recuerdo. Tenemos que buscar alternativas o la resolución de lo que tú estás viviendo. Entonces te recomiendo, si tienes oportunidad, de venirme a ver y poder hacer este trabajo contigo. Hola Xavier, me llamo Jesús y mi pregunta es la siguiente. Hace tiempo, mientras estaba en un funeral de un familiar, se acercó alguien para decirme que tenía un mensaje de él, un conflicto que debía resolver con miembros de mi familia. Por un momento no le hice caso, pero a medida que pasaban los días le encuentro cada vez más sentido a lo que me dijo. Mediante la terapia regresiva se pueden recibir mensajes de familiares o contactar con ellos.
Hola, buenas noches. Creo que acabas de dar en la clave que para mí es la más importante de lo que yo estoy realizando con la terapia regresiva. Uno de los apartados que más me gustan de ella no es tanto ir a las vidas pasadas, que considero que es una experiencia personal muy intensa y que ayuda mucho a las personas que para eso vienen, pero la que considero más importante precisamente es lo que yo le llamo la terapia del duelo, ¿no? En esta terapia del duelo yo lo que propongo siempre es que conseguir ese estado alterado de conciencia que se consigue en la terapia regresiva, y en ese estado alterado de conciencia acompaño a que esa persona me vaya a recordar al fallecido, a las situaciones que originaron ese fallecimiento, qué pasó, si tuvo un accidente, se murió de una manera determinada, y en ese momento, mientras ellos están en ese estado alterado de conciencia, les hago siempre que miren alrededor de esa persona fallecida, ¿no? Para que puedan descubrir algo. Te puedo comentar que en mi caso y por mi experiencia, prácticamente el 90% son capaces de ver o sentir la energía de la persona fallecida, con la que además generalmente siempre se pueden comunicar. Y en esa comunicación existe lo que para mí es la resolución del duelo, ¿no? Es poderle decir a esa persona, a esa entidad, a esa energía que ya no está, poderle decir todo aquello que quedó pendiente en su momento, poder pedirle determinadas situaciones que quedaron por resolver, poder entender las razones de su muerte, simplemente comunicarte con ella y sentir también la energía que esa entidad nos desprende hacia nosotros. Realmente es la parte dentro de la terapia regresiva que realizo, es la parte más gratificante. La siguiente pregunta viene de parte de María Ángeles de Girona. Nos escribe porque hace bastante tiempo se sometió a terapia regresiva en una consulta de Barcelona y desde entonces sus problemas empeoraron. Digamos que le fue mal. Quiere saber si es posible que este tipo de terapias compliquen más que ayuden. Buenas noches, María Ángeles. Yo lo único que tendría que decirte es que siempre hemos de tener en cuenta al terapeuta y tenemos que tener en cuenta no que la terapia sea mala en su concepción, sino que el terapeuta debe estar bien formado. Entonces el terapeuta debe tener los conocimientos suficientes para poder resolver las situaciones que se van planteando en la historia de esas vidas pasadas o en la historia infantil. Por lo tanto, considero que es fundamental, pues seguramente que esa persona tenga unos ciertos conocimientos de psicología. Ya no pido que sea un psicólogo como puedo ser yo, pero sí que tenga esos buenos conocimientos en interpretación psicológica, que sea un buen terapeuta, un terapeuta con una formación basada sobre todo en este tipo de terapia, y saber reconocer pues qué son los momentos importantes que hay en la vida de todas las personas, ¿no? Los momentos, pues por ejemplo, infancia, que tiene una serie de problemáticas, la juventud tiene otras, la madurez tiene otras, y que todo eso sea capaz de trasladarlo a lo que sería una vida pasada, porque en la vida actual, pues yo reconozco que hay psicólogos muy buenos que pueden atenderlo, pero en vida pasada no es tan fácil reconocer esas situaciones. Entonces, sí que te pido que si tienes que recurrir en algún otro momento a alguna terapia de regresión, pues investiga quién es la persona que la realiza. Carlos de Madrid nos hacía la siguiente pregunta. Desde hace unos años tengo mucha ansiedad que los fármacos no acaban de solucionar. Quizás es debido a algo que arrastro del pasado, o por lo contrario podría ser algo que hubiera surgido de repente. La ansiedad... buenas noches, Carlos. La ansiedad siempre es un problema de ver el futuro anticipándonos a su resolución, ¿no? La verdad es que la ansiedad es un tema que hoy en día está, digamos, de moda, pero también es cierto que es un tema recurrente en cuanto a que nuestro estrés en el trabajo, en la familia, en haber de responder a múltiples casos y no poder estar por nosotros mismos, pues entonces eso aparece. Y aparece con 1000 manifestaciones diferentes, porque la ansiedad sabe esconderse muy bien y te da muchísimos síntomas que para unos son reconocibles y para otros son síntomas más soportables, ¿no? Lo que tenemos que entender es que eso se origina en cómo interpretamos la vida, en ese deseo siempre de ser exitosos, en ese deseo de complacer a los otros. Y lo que tendríamos que buscar no es precisamente eso, sino de sentirnos bien nosotros mismos, de sentir que realmente lo que hacemos vale para algo,
pero para nosotros, no para demostrar a nadie quién somos. Entiendo que las situaciones de trabajo o familiares muchas veces nos lo impiden, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es cuál es nuestra misión de vida y realmente qué hemos venido a hacer en este mundo, ¿no? Y no es ni a trabajar, aunque lo necesitemos para vivir, ni es a ser mejores que nadie, aunque a veces lo necesitemos para que nuestro trabajo nos dé los recursos oportunos. Lo importante creo que es saber qué somos, que estamos aquí y que estamos vivos, que es lo principal. Daniel nos hacía la siguiente pregunta. He visto a través de tu web que incluso tratas temas de pareja o sentimentales. Mi problema es que no consigo estar mucho tiempo con alguien sin sacarle algún defecto y por lo consiguiente acabo terminando con la relación. ¿Por qué crees que me pasa esto y cómo podría remediarlo? Buenas noches, Daniel. La verdad es que consultorio sentimental todavía no llego, pero podríamos intentar entender la situación que vives y que seguramente debes repetir alguno de los patrones que has visto en tu familia, ¿no? Y seguramente lo más cercano que tienes serían tus padres, ¿no? Tendríamos que ver cómo se han comportado ellos, tendríamos que interpretar qué es lo que pasó entre ellos, o si no son ellos, buscar relaciones familiares cercanas, ¿no? Hermanos o tíos, y ver qué es lo que realmente tú has copiado de ellos, porque las relaciones siempre se basan en eso, en que hacemos lo que nos resulta más confortable, que es copiar lo que ya conocemos. Entonces habríamos de buscar por qué eres tan exigente en esas situaciones, por qué encuentras esos defectos, y realmente, yo te pregunto, ¿has estado alguna vez enamorado? Porque cuando una persona está enamorada, los defectos, al menos durante los 2 o 3 primeros años, no existen. Así que pregúntate eso. Interesante. Eva Jiménez, desde un pueblecito de Vic, nos hacía la siguiente pregunta. Siempre desde muy pequeña me he sentido atraída por las civilizaciones precolombinas, sobre todo la maya. Entonces decidí tatuarme la serpiente emplumada. Sin embargo, unos días antes de hacerme este tatuaje, aparecieron unas luces en el cielo y al día siguiente, mientras estaba fumando por la noche al salir en la terraza, vi una nube gigante con la forma de esta serpiente emplumada. Era realmente enorme. Desde ese momento he tenido sueños, premoniciones y todo tipo de sensaciones que, aunque ya las sentía desde que era pequeña, desde este acontecimiento se han ido incrementando. Me gustaría saber qué me está pasando o qué fue lo que me pasó a raíz de aquella noche y si la terapia regresiva podría darme alguna solución. Aviso que este tipo de tratamientos me dan bastante respeto. Hola, buenas noches. Mira, yo creo que que te haga respeto es normal porque nos da respeto todas las cosas que desconocemos, ¿no? Pero en tu caso ya estás teniendo una regresión, entonces este tipo de regresión simplemente es desarrollarla y desarrollar por qué se ha quedado en ti. Lo normal es que después dando por supuesto que las vidas pasadas existen, lo normal es que después de la muerte olvidemos todos los acontecimientos que pasaron en esa vida. Pero cuando tú los estás recordando es por algo. Entonces sería bueno que pudiéramos realizar un trabajo para poder expandir lo que tú estás viendo y poderlo finalizar de alguna manera. Mira, yo te quiero comentar de todas maneras que, por ejemplo, en mi caso personal, también fui paciente de regresiones, ¿no? También hicieron regresiones conmigo y en una de ellas también surgí en una zona como la tuya, una zona maya, y en la que yo en aquel momento estaba, bueno, como uno de los religiosos que habían encima de las pirámides y tal, que estaban haciendo los sacrificios humanos y tal. Bueno, es igual, en un momento dado, pues dentro de mis inquietudes, pues pude ir a México y pude estar en la zona del Yucatán, donde hay una famosa pirámide y tal, y pude ascender a una de ellas. Y realmente yo pensaba que después podría reconocer alguna situación, alguna emoción, alguna situación energética, y también te tengo que decir que no pasó. No pasó absolutamente nada. Es decir, que a lo mejor era una sugestión mía por historia o porque algo me había impactado, a lo mejor alguna película. Es decir, que no siempre es una
un recuerdo de una vida pasada. Pero bueno, en tu caso a lo mejor sí, y tendríamos en todo caso que hacer ese trabajo para poderlo expandir y ver si realmente lo podemos cerrar, que eso sí que sería importante. Recordad, queridos oyentes, que si queréis enviar las preguntas a Xavier, las podéis dirigir a enigma-rp@hotmail.com o bien por nuestra página de Facebook, o cuando solemos hacer la publicación, lo podéis hacer mediante el post o, como soléis preferir, mediante mensaje privado. Xavier, antes de terminar, septiembre, Amazing, háblanos un poco de Daniel Chumillas y de este taller que vais a realizar. Bueno, como conoces y ya lo hemos hablado en otros programas, Daniel Chumillas es un medium, es el facilitador del Instituto Monroe del programa Amazing. Él pertenecía, como tú dijiste la semana pasada, al grupo EPTA hasta que tuvo el accidente que le impidió continuar. Y bueno, es una persona que tiene unas capacidades sensoriales pues bueno, más trabajadas que seguramente cualquiera de nosotros, con lo cual percibe en ciertos momentos pues entidades energéticas externas, ¿no? Y dentro de su trabajo, y como es facilitador de Missing, él lo que viene es precisamente no viene a hacer de medium, no viene a hacer un trabajo como con los espíritus, por decirlo de alguna manera, sino que viene a facilitar lo que Missing propone, ¿no? Y Missing lo que propone es equilibrar los dos hemisferios cerebrales a través de unos sonidos que le llamamos binaurales, y esos sonidos equilibran los dos hemisferios, consiguiendo unos estados de meditación muy profunda. En esos estados de meditación muy profunda se puede conseguir esa comunicación con nuestros guías, se puede conseguir que conozcamos cuál es nuestra misión en esta vida, se puede conseguir hasta en ciertos casos, como han comentado, el darnos cuenta de que nuestro cuerpo y nuestra mente no es lo mismo, que están separados, y que en cierta manera eso nos hace reconocer a lo mejor que la muerte no es el final de nada, sino que es simplemente un momento más de la vida, y que a partir de ahí pues seguimos.
se vio en los ojos de ella, suspendido en 2 brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen 2 milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino... ¿qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Y con esto, queridos amigos, termina nuestro informe Enigma de esta semana. Nosotros regresamos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Hasta nuestro próximo encuentro.